¿A quién le hablan los personajes en este tipo de escenas? ¿Quién y para qué los está grabando? ¿Gloria y Manny no son quienes dicen ser? ¿Claire oculta un oscuro secreto? Mira este video hasta el final para conocer todas estas respuestas y muchas más. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Número 1. La cámara a la que le hablan es en realidad un terapeuta. Muchas de las teorías giran en torno al por qué esta familia grabaría un documental sobre sus vidas, pero ¿qué tal si en verdad no existiera ninguna cámara? Sino un terapeuta al que le cuentan todos sus problemas, miedos e inseguridades, al igual que los conflictos familiares o personales que se les presentan. Tal vez las escenas en las que no le hablan directo a la cámara son flashbacks de las historias que le están contando al terapeuta para ilustrar sus conflictos o quejas. Si me preguntan, para mí tendría mucho sentido que pagaran una terapia familiar, pues solo vean lo disfuncionales y caóticas que son estas tres familias. Número 2. El negocio de los closets de Jay es un símbolo de que su hijo es gay y que él no está cómodo con eso. Yo esta teoría no la veo como que el personaje de Jay quiso entrar al negocio de los armarios para hacer una burla a la homosexualidad de su hijo, sino más bien como un guiño de los guionistas, a los que tal vez les pareció divertido e irónico que el personaje de Jay tuviera un negocio de closets y que a su vez batallara tanto para aceptar la orientación sexual de Mitchell. Número 3. El formato de falso documental se debe en realidad a que Cam está haciendo un video casero. Durante toda la serie nos mostraron a este personaje como alguien muy artístico, a quien le gusta hacer todo tipo de manualidades y proyectos caseros. Y asimismo es alguien bastante excéntrico, al que se le ocurren ideas disparatadas que la mayoría no ejecutaría. Dicho esto, hay que recordar también que Cam en algún punto de la serie mencionó su afición por hacer videos caseros, así que no es muy extraña esta teoría. Tal vez él mismo las filma o contrató a algunos camarógrafos para este fin. Adicional a esto, cabe mencionar que Phil también se ha mostrado aficionado a las películas caseras y a las ideas locas en general, así que quizás entre ellos dos lograron convencer al resto de la familia. Número 4. Alex no es realmente hija de Phil. Muchos fans defienden esta teoría por varios motivos. El primero es el nulo parecido que tiene Alex con su supuesto padre, en términos de personalidad, pues mientras podemos apreciar las similitudes que Hailey y Luke tienen con Phil, sobre todo en lo adorablemente tontos que pueden llegar a ser, a Alex no le vemos nada de eso. Así que, ¿de quién heredó su gran inteligencia? Ciertamente Alex tiene algunos rasgos de personalidad de su madre, como la competitividad y la necesidad de tener todo bajo control, y tal vez algo de la inteligencia de su abuelo Jay. Pero esto no explica del todo su genialidad, pues parece tener un coeficiente intelectual muy superior, así que ¿de dónde lo obtuvo? Otro motivo que hay para creer en la veracidad de esta teoría es lo traviesa que era Claire en sus años de juventud, y a que claramente se casó antes de estar preparada, lo que posiblemente llevó a que tuviera una o varias aventuras extramatrimoniales cuando estaba recién casada con Phil. Y esto, sumado a la ingenuidad y gran credulidad de este último, hacen bastante fácil que Claire hubiera quedado embarazada de otro hombre y hubiera hecho pasar a Alex por hija de Phil. Número 5. He aquí otra explicación alternativa a las cámaras que graban todo. Luke era quien filmaba todo en su infancia, y cuando se convirtió en adulto, convirtió estas películas caseras en un documental llamado Modern Family. Es algo descabellado, pero la teoría sostiene que tal vez inició como un proyecto escolar y siguió como un hobby, pues en la serie pudimos apreciar en múltiples ocasiones cómo a Luke le gustaba filmar cosas de su vida cotidiana y cómo a fin de cuentas no tenía ninguna profesión completamente definida. Tal vez hizo de esos videos uno de sus proyectos profesionales, quizás incluso obtuvo ayuda de Manny, quien definitivamente estaba interesado en el mundo de las películas. Número 6.
Modern Family es la secuela de Married with Children o Matrimonio con hijos en español. Esta teoría suena muy descabellada, pero es que son muchos los puntos en común que tienen estas dos series, siendo el principal el actor Ed O'Neill, que interpreta a Jay Pritchett en Modern Family y Al Bundy en Married with Children. Pues a raíz de esto han surgido toda clase de especulaciones de que Al y Jay son la misma persona, pues en la serie Matrimonio con hijos tenía 2 hijos bastante desastrosos. Un chico desesperado por conseguir chicas lindas que nunca le hacían caso y que sentía que algo faltaba en su vida, y una chica bastante tonta y rebelde. Además de esto, el personaje de Al mencionaba el deseo de cambiar a su esposa por una atractiva modelo. ¿Le suena? Pues tal vez para la secuela, que vendría siendo Modern Family, por fin habría logrado dejar a su esposa por alguien mucho más joven y sexy, y sus 2 hijos ya habrían crecido y encontrado su lugar en el mundo. Su hija ya tiene su propia familia, trata de ocultarle a sus hijos su pasado y pone todas sus esperanzas en Alex, preocupada de que Hailey y Luke hayan heredado parte de su estupidez. Mientras que el hijo, que vendría siendo Mitch, ya renunció a ser alguien que no es y aceptó su homosexualidad. Y para añadirle más leña al fuego, miren esta imagen de Al y Jay leyendo el mismo periódico en sus respectivas series. Número 7. Modern Family es la continuación de algún show documental acerca de la adopción de Lily por parte de Mitch y Cam. Al inicio de la serie los conocemos a ellos abordando el avión de regreso de Vietnam. Tal vez las cámaras venían con ellos al ser parte de una serie documental enfocada en dicha adopción. Pero la producción, al ver el potencial de entretenimiento que tenía su familia extendida, decidió empezar un nuevo show con todos ellos. Número 8. Hailey es bisexual. Es un poco difícil de creer porque nunca la hemos visto con una mujer y es muy amante de los chicos, pero quizás también le gusten las mujeres y hay varias pruebas que sugieren esto, como en la temporada 8 cuando una chica les ayuda a reparar el auto. Hailey empieza a coquetear con ella. Alex la mira extrañada, pero Hailey le contesta algo como que ella es asombrosa, es confuso. Y en la temporada 9, un extraño que no sabían si era hombre o mujer coqueteó a la distancia con Hailey y Luke. Ellos empezaron a pelear sobre a cuál de los dos le estaban realmente coqueteando. Y Hailey dice, lo que sea que hubiera sido, yo era la que le gustaba y lo voy a besar. Número 9. He aquí otra explicación a las cámaras siempre presentes. Modern Family se desarrolla en un universo en el que las familias ricas acostumbran contratar camarógrafos pobres para documentar su día a día, en lugar de hacer álbumes familiares o DVDs caseros, esclavizándolos así por una paga muy reducida. Suena muy disparatado, pero podría tener algo de sentido porque toda la familia parece sentirse cómoda con todas estas cámaras siguiéndolos todo el tiempo, como fingiendo que no existen. E inclusive quienes no forman parte de la familia parecen considerar normal que los graben en su día a día. Número 10. Luke es un pirómano. Es curioso ver la cantidad de incendios en los que Luke estuvo involucrado a lo largo de la serie. Tal vez simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, o eso nos quieren hacer creer. Miren cuando se incendió la casa de su amigo Ruben, o cuando inició un incendio en la escuela. Sus reacciones no son lo que uno esperaría, y esto sumado a que Luke es una persona bastante descuidada, irresponsable y amante del fuego, proporciona los argumentos perfectos para atrevernos a suponer que Luke fue quien inició todos estos incendios. Incluso pudo haber iniciado el incendio forestal de la boda de Mitch y Cam. A modo de bonus, les mencionaré una de las teorías que más circulan por internet, pero no la incluí oficialmente porque es simplemente imposible, que Gloria y Manny son unos cazafortunas, y que no son madre e hijo, sino que Manny es en realidad el esposo de Gloria encubierto, y que hicieron esto para obtener una vida más cómoda y con lujos por cuenta de Jay. Sobra decir lo irreal del asunto, especialmente si tenemos en cuenta que vimos el crecimiento de Manny en pantalla, algo muy difícil de ignorar.
Tal vez pueda haber algo de verdad en esto, y es que tal vez Gloria sí decidió casarse con Jay por su dinero, pero la otra parte de la teoría es lo más descabellado que he escuchado en mucho tiempo, y vaya que he escuchado cosas extrañas. Por favor suscríbete para más videos de tus series favoritas, comenta cuál teoría te impresionó más y dale like si te gustó.